Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos, todas, una semana más a este querido y humilde programa de Contacto Legal que está en su quinta temporada y que se lanza gracias a la Facultad y a la Universidad Continental, a la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y a la Casa de Estudios que le da recepción. Estamos en vivo y en directo a través de las diversas plataformas de la Universidad Continental, el YouTube de la universidad, la Facultad de Derecho en su Facebook, estamos en Spotify y en TikTok algunas pastillas que quedan de los programas, así que pueden buscarlos. En esta semana, lamentablemente, no vamos a contar con Cristian, él ha tenido un problema técnico para poder ingresar, así que vamos a estar únicamente el invitado que tenemos el día de hoy y yo, para hablar de un tema, como siempre, candente, interesante, importante y sobre todo actual con la finalidad de, como ya lo tenemos siempre dicho y es nuestra bandera, explicar facilito lo que es complicado, lo que es difícil, lo que es muy técnico. Y lo que sucede en estos días es que el Congreso ha emprendido una batalla contra el tiempo para hacer distintas reformas constitucionales. Grandes bloques de la Constitución del 93 se han reformado ya con motivo de la bicameralidad y hay dos grandes proyectos más anunciados por el Congreso relativos a cambios en la Constitución. El primero, ustedes habrán escuchado también, es el de la Escuela Nacional de la Magistratura, reemplazando a la Junta Nacional de Justicia y a la Escuela Nacional de la Magistratura. Y la otra que tiene que ver con la reelección de autoridades regionales y provinciales, así como la aparente eliminación de los movimientos regionales. Estos cambios, algunos, sobre todo este último, el de la reelección de autoridades regionales y provinciales, ya ha sido votado en primera votación y solamente falta un voto adicional, una votación adicional en la siguiente legislatura para que exista una reforma de la Constitución. Y esto es un tema trascendente, es un tema gravitante, es un tema muy importante que si bien el Congreso no ha decidido someterlo a un gran escrutinio público, a un gran debate o una consulta popular y mucho menos un referéndum, al menos esa no parece ser su intención, bueno, para eso está Contacto Legal, para poder explicar los cambios que el Congreso pretende introducir, tanto en la materia de la reelección de autoridades regionales y provinciales, así como la aparente desaparición de los movimientos o partidos regionales, como se les conoce. Para ello, hemos invitado, como siempre, a un especialista de gran nivel, de absoluta e intachable trayectoria, y está con nosotros Eber Pitón. Él es abogado y egresado de la Universidad, de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido asesor de gabinete del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, abogado de la Junta Nacional de Justicia, asesor en materia jurisdiccional del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y actualmente es consultor en materia constitucional y electoral. Así que estamos muy felices de recibirte, Eder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estimado Julio, buenas noches y a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación y por la entrevista y estoy listo para responder a tus preguntas. Gracias. Muchas gracias. De pronto, lo más saludable a efectos de que nuestro público lo comprenda mejor es dividir en dos bloques las preguntas. Por un lado, el tema del artículo 35, la eliminación de los movimientos electorales, perdón, de los movimientos regionales, y de otro lado conversaremos sobre la justificación o no de la reelección de los gobernadores y alcaldes. Con relación a lo primero, quizá podrías explicarnos para qué nos sirve en la actualidad un partido político, porque de pronto la ciudadanía, nuestros estudiantes, la gente que nos ve está pensando en que no es un problema relevante el cambio, distinción o eliminación de los movimientos regionales, ni siquiera de los partidos políticos de pronto, ¿no? Porque incluso siempre hay voces que piensan que las elecciones no son importantes o que se debe elegir individualmente y sin ningún partido político. ¿Por qué en la actualidad siguen siendo importantes? Entonces es nuestra pregunta
los partidos políticos? ¿Qué canalizan? Sobre todo, ¿cuánto han cambiado? También te preguntaría los partidos políticos actualmente. Estimado Julio. Bien, mira, los partidos políticos, de hecho, son muy importantes. En principio, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos, ¿no? Entonces, los ciudadanos se reúnen, cumplen sus requisitos y se inscriben. Partido escrito. ¿Por qué son importantes? Porque posibilitan el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos, pero lo más importante es que son un canal de comunicación entre el pueblo y los cargos públicos y el poder. ¿Por qué? Porque las personas que forman los partidos políticos, los afiliados, son finalmente los que ocupan cargos públicos. Entonces, ahí está la conexión entre la parte privada y la parte pública. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual son importantes. Es más, incluso la Carta Democrática Interamericana dice, por ejemplo, si es que no hay pluralidad de partidos políticos, no hay democracia. Y hay autores que incluso dicen que estamos viviendo en una democracia de partidos políticos, ¿no? Es cierto, en una democracia de partidos, es cierto que los partidos son cuestionados, son muy cuestionados, pero son necesarios para la democracia. Evidentemente hablamos de partidos consolidados, partidos sólidos, democráticos, institucionalizados, de esos partidos hablamos, ¿no? De repente en nuestro país tenemos muchos problemas de funcionamiento institucional democrático porque no tenemos buenos partidos políticos. Y de repente esa es la razón de muchos problemas que actualmente tenemos, porque no tenemos buenos partidos políticos. Si tuviéramos buenos partidos políticos, que es el origen de todo esto, a lo mejor tendríamos de repente un Congreso más estable, un Ejecutivo más estable, y no tendríamos ahora este desequilibrio de poder que existe. Por eso que los partidos son muy importantes, pero los partidos realmente consolidados, bien organizados, democráticos. Claro, y lo otro que te preguntaba, de pronto porque era una pregunta demasiado extensa, permíteme plantearla mejor, es cómo han cambiado, cómo se han modernizado los partidos políticos, ¿no? Yo leía que los partidos políticos antes eran pues los que tenían una ideología muy clara, que tenían de pronto un equipo de fútbol detrás, una religión muy marcada. Actualmente los partidos políticos de pronto también se han sintetizado, modernizado un poco, pero eso no sé si les hace perder o no importancia. Mira, en general tenemos siempre las tendencias políticas, ¿no? Izquierda, derecha, últimamente globalismo, no globalismo, ¿no? Entonces, eso siempre se va a mantener, ¿no? Con ciertas modificaciones, de repente teóricas, doctrinarias. Pero en nuestro país, por ejemplo, tenemos más o menos ahora 28 partidos inscritos. Y los partidos ahora son esencialmente pragmáticos. Lo que les importa es acceder al poder, ¿no? Es cierto, podemos incluso identificar los partidos por tendencia, ¿no? Hay partidos de derecha, partidos de izquierda, más o menos se ubican así. Pero finalmente, lo que les importa a los partidos es llegar al poder, acceder al poder. Y muchas veces no les importa el cómo, simplemente quieren llegar. Entonces, los partidos, en nuestro país al menos, no es que se hayan modernizado. Para mí, los partidos, en lugar de modernizarse y tener tendencias claras, propuestas bien marcadas en función a una línea ideológica, a una línea programática, lo que tienen son propuestas de momento, propuestas circunstanciales simplemente para ganar una elección. Entonces, más que modernizarse, yo pienso que ha habido un retroceso en estos partidos y eso lo demuestra la gran cantidad de partidos políticos que tenemos ahora, sin ninguna tendencia clara, ¿no? Y lo que dices también es importante, no se han pragmatizado, canalizan más un interés muy pequeño, Momentáneo, muy menor, muy a mediano coyuntural. plazo, sí, y ya ha perdido un poco el rumbo. Pero quisiera también retomar lo que decías hacia el final, que ha habido desde tu percepción, que comparto, por cierto, aun cuando no soy un especialista como tú, pero me parece, de lo que yo, de lo poco que puedo observar, es que no ha habido ese cambio sustancial, ese fortalecimiento de los poderes de los partidos políticos que siempre se enuncia como una bandera. Cada vez que se hace una modificación para regresar a un escenario anterior o para cambiarlo, siempre se habla de fortalecimiento de los partidos políticos. Desde tu percepción, no solamente actual de lo que está haciendo el Congreso, sino, digamos, de la última década, ¿crees que se han fortalecido los partidos políticos o cómo ves tú este asunto? Mira, ahí la respuesta es tajante. No se han fortalecido.
Y te explico por unas razones. En el 2019 hubo una reforma importante para fortalecer los partidos políticos. Una medida importante fue que los partidos tengan comités partidarios a nivel nacional. 65 comités en 65 provincias en 20 departamentos. Esto es para que los partidos no funcionen simplemente desde Lima, ¿no? Como viene pasando siempre. Entonces, esa medida se implementó. Los partidos empezaron a aplicarla, a crear sus comités, pero nunca se fiscalizó, porque vino la pandemia, luego elecciones sucesivas, y recién en este año, mira, el jurado está fiscalizando a los comités para ver si los partidos tienen comités. Pero ¿qué pasó? En junio de este año, o hace poco, el Congreso sacó una ley eliminando esa opción fiscalizadora. Lo que se avanzó en el 2019, ahora se ha retrocedido. Y nuevamente vamos a tener partidos cascarón. Nuevamente. Otra medida, financiamiento público. ¿Importante Claro. para el mundo? Sí. Pero ¿cómo se está aplicando? ¿Qué hacen los partidos políticos? Contratan familiares, contratan amigos, y ahí se ve el dinero Una público. fotocopiadora vi que habían contratado para hacer capacitaciones, ¿no? O sea, Salió un reportaje, ¿no? Otra ujú, medida, democracia interna. ¿Recuerdas que se aprobaron las primarias, no? así es. Nunca se llegaron a aplicar. Y en esta elección 2026 tampoco se va a aplicar, porque las primarias son facultativas. ¿Eso qué significa? Que un partido político o los partidos políticos van a optar por lo que siempre han hecho, elección vía delegados. Por lo tanto, la democracia interna tampoco se va a aplicar de manera correcta. Entonces, Lo toda la cual, medida de permíteme fortalecimiento, interrumpirte ahí, lo cual se presta o siempre se dice que se presta para la venta del cupo, ¿no? Para la venta del número. Como no hay democracia interna, nadie elige, bueno, elige la cúpula del partido por invitación y por tanto la curul o el número de postulación te cuesta, ¿no? Está claro, vinculado a eso, ¿correcto? sí, es la elección por delegados, lo que siempre hacen los partidos mayormente. Por ejemplo, en el 2021, que también no había primarias, muchos partidos hicieron elección por delegados. Y los pocos que hicieron elecciones primarias, ahí se ve, pues, ¿no? Que obviamente sus afiliados eligieron, pero muchos no hicieron eso, elección por delegados. Y en esta elección que se viene, si bien la norma dice, va a haber primarias, pero no son obligatorias. Ese es el truco, digamos, ¿no? Como no es obligatorio, Ah, entonces van a ir por delegados. Y así van a, pues, ubicar los candidatos que ellos consideren. Y como tú has dicho, ¿no? Eso se presta justamente para las negociaciones y componendas que justamente no nos llevan a tener candidatos idóneos. Y al final, los partidos dicen, pero bueno, ahí están mis candidatos, la gente elige, pero la gente elige en función a quiénes lo son que los ya le has candidatos. puesto, claro, Así es. Entonces, lo se que condiciona el previamente le has voto. dado, Así es, así es. comprendo. Bueno, permíteme ahí hacer una acotación final, una pregunta pesimista, una pregunta que ya entraña cierto pesimismo. ¿Cómo sustraer, en todo caso, estas reglas que son tan elementales del manoseo político, ¿no? Uno podría pensar, inclusive ya de forma un poco ingenua, codificar todo esto en la Constitución, lo cual ya desnaturaliza la esencia de una Constitución, pero incluso las reglas constitucionales las pueden modificar, ¿no? De pronto hasta el propio número de la Constitución para la reforma está mal. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacen los otros países? ¿Cómo han logrado esta solidez, digamos? En Estados Unidos sigue habiendo dos partidos, ¿no? No sé, hay varios movimientos, ¿no? Siempre hay tres, cuatro candidatos, pero llegan dos, ¿no? O sea, y no hay más. ¿Cómo hacer? ¿Hacia dónde avanzar? Mira, esa es una pregunta muy compleja, pero mira, Sí, es sumamente complejo responder eso, pero te diré lo siguiente, ¿no? Eso ya parte de tener condiciones como país mucho más estables en muchos ámbitos, ¿no? Tener instituciones sólidas y tener gente con compromiso democrático. Partidos políticos, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Partidos políticos porque finalmente ellos ponen los candidatos, ¿no? Ellos ponen el candidato presidencial, los congresistas, y ellos deciden. Mientras no tengamos partidos serios, democráticos, respetuosos de la ley, entonces nunca vamos a tener el otro. Va a ser imposible. Entonces, estamos en un círculo vicioso, complicado, ¿no? Porque mira, si uno revisa la ley de partidos políticos, de repente la norma que más cambios tiene, porque en cada elección hay cambios. todo cambia. Sacan normas transitorias.
Ujú. transitorio para esto, entonces. Modifican plazos de afiliación, entonces, una serie de normas. Mira, por ejemplo, para la elección que se viene, 2026, hace poco ha salido una ley que tiene una infinidad de cambios, muchísimos cambios, ¿no? Y así, y seguramente van a seguir sacando normas Sí, en ese claro. sentido. Entonces, como te repito, mientras no tengamos partidos sólidos, partidos con compromiso institucional, democrático, va a ser bien complicado. Y finalmente, eso ya parte porque tengamos ciudadanos con un buen nivel de educación, ¿no? Que comprendan los valores constitucionales que nos inspiran como país. Y eso es un tema de mucho más largo plazo, ¿no? No es un tema inmediato. Un Entonces, ejemplo paradigmático de lo que decías y de cómo se votan tantos cambios sobre normas electorales y que a mí se me queda en la retina siempre cuando se invocan este tipo de casos, es la elección o el pleno descentralizado que hizo el Congreso en Trujillo antes de las elecciones regionales y que varios congresistas afirmaban, señalaban hasta altas horas de la madrugada y ya saliendo daban entrevistas de que no sabían exactamente sobre qué habían votado, ¿no? exacto. O sea, así de complicado es el asunto. Es más, es cierto, mira, hay una norma de intangibilidad electoral, que significa que Exacto, una vez que se convoca la elección, ya no puede ya haber no se cambios. modifica. Ya. Esa norma incluso ha sido alterada por el Congreso en la elección pasada. Incluso se han hecho cambios después del plazo de intangibilidad. Entonces, hacen cambios, evidentemente, según su conveniencia, según cómo a ellos les interese. Por ejemplo, mira, te doy un dato. En el tema de los movimientos regionales, ¿no? Por ahora tenemos la primera votación, pero han sacado otra norma que dice que para postular en elección regional y municipal hay que afiliarse hasta el 7 de octubre de este año. Ujú. ¿Qué está pasando en la práctica? Los movimientos regionales, asustados por esta norma, están buscando afiliarse ahora a los partidos políticos, porque tienen plazo hasta el 7. Entonces tienes como una espada de Damocles, ¿no? Mira, Sí, claro. por ahora te tengo ahí en stand-by con la eliminación de movimientos regionales, pero te doy plazo hasta el 7 para que te afilies. Si no te Sí. afilias, ya no puedes postular Es contra la espada y la pared. contra el TP. Justamente pasemos a esto, qué bien que se va cerrando, qué bueno que la conversación se vaya trasladando a ese lado para hablar justamente de la modificación del artículo 35. Se propone que no existan los movimientos regionales y que solamente sean de alcance, por partidos políticos de alcance nacional. Entonces, para aclarar, para ponerlo en blanco y negro, porque de pronto lo que yo estoy pensando es incorrecto, ¿es cierto que por eso, como consecuencia de esta disposición, se eliminarían los movimientos regionales, los partidos políticos regionales locales, o tiene otra lectura que yo no haya comprendido? Lo que dices es correcto. Una vez que esta ley, si que se publica, digamos, se aprueba y se publica, el jurado va a tener que hacer la cancelación de los movimientos regionales, que actualmente son más de 100 los que están inscritos, pero hay otros que están en vía de inscripción, que están en trámite. Evidentemente ya no se inscribirán. Eso es lo que va a pasar. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que esos afiliados de los movimientos regionales automáticamente pierden también su condición de afiliados, Claro. porque hay movimiento regional. Entonces, si esos afiliados quieren postular en la siguiente elección regional y municipal, se van a ver Tienen que obligados afiliarse a a afiliarse a un un partido partido político. nacional. Esas son las tres consecuencias, ¿no? Muy bien. Cancelación, eliminación de afiliación y afiliación obligatoria a un partido político. Así de claro. Bueno, uno podría pensar, ya aclarado que sí se eliminan los movimientos regionales, uno podría pensar que podría tener algún sentido, podría tener alguna lógica, podría tener algún beneficio tener solamente partidos de alcance nacional. Por lo tanto, quizás sea importante señalar si es que existe alguna justificación para movimientos regionales y locales. ¿Por qué existían y por qué ahora, con una modificación constitucional, parece más viable y sencillo eliminarlas? ¿Cuál era la justificación de que existen estos movimientos? Lo que pasa que, mira, antes había incluso movimientos locales que participaban solamente en elecciones regional, elecciones municipales, distritales y provinciales. Habían también regionales que participaban, o bueno, hay regionales hasta ahora, elección regional y municipal, y hay partidos de alcance nacional. Entonces, la justificación siempre ha sido darle a la población
mayores posibilidades de participación política, es decir, tener más oferta. Y sobre todo en regiones donde los movimientos regionales tienen mayor arraigo, mayor conexión con la población. Y los partidos políticos de alcance nacional, históricamente, nunca han podido siquiera poner candidatos en todo el país. Porque mira, los datos son así. Son Ujú. 25 candidatos para gobernador, 196 candidatos o candidatas para alcalde provincial, más de 1.800 para alcalde distrital, son a su vez candidatos, digamos, a consejeros y regidores. En promedio eso es más o menos unos 11.000 candidatos a nivel nacional. Y los partidos políticos no tienen la capacidad para organizarte ese tipo de candidaturas. Logísticamente es imposible. Entonces, Ahí te hago, por ejemplo, el paréntesis que bien narraba Vargas Llosa con relación a lo que él pensaba, el grado de organización que tenía Acción Popular para justamente hacer el Fredemo y cuando ya le dice, a ver, muéstrame todas tus fichas a nivel nacional y no tiene nada, ¿no? Y parece que eso no ha cambiado hasta ahora. Si no, eso veíamos justamente más pasa. cerca cómo la Fuerza Popular no puede llevar tantos delegados, representantes para sus mesas, ¿no? O sea, va vinculado con eso, ¿no? Exacto, mira, los partidos, si uno revisa sus padrones de afiliación, tienen más o menos 25.000 afiliados, 24.000 afiliados, otros tienen 15.000. Claro, hay partidos grandes como Acción Popular que tienen por ahí 200.000 afiliados, pero es más, ni siquiera tienen la suficiente cantidad de gente para poder participar. Y te doy un dato que de repente es un dato menor, pero que refleja un poco esto, ¿no? Mira, hay distritos pequeños en el país que posiblemente ni siquiera tengan candidatos afiliados para participar los partidos políticos. Porque puede ser que en un distrito X la gente no quiera afiliarse a ningún partido político. Es posible Ujú. ese escenario. Y si no hay afiliados, evidentemente no va a haber candidatos, porque es un requisito de candidatura. ¿Y qué va a pasar en esos casos? Que el candidato, o el mejor dicho, el alcalde actual, que esté en el cargo, pues continúe hasta que se haga la elección complementaria, ¿no? Incluso podemos llegar a esos escenarios. Que Entonces, hay eso, en la actualidad un distrito, ¿no? Que hasta ahora no tiene alcalde. sí, el distrito de Pion, en Cajamarca. Ya. Hay dos ahí, que, Ah, y dos. dos. Pero, claro, y a pesar que hay movimientos regionales, ¿no? Pero de Sí. repente con solamente partidos esta cifra se puede aumentar. Porque claro, mira, otra cosa que va a pasar. Es cierto, los regionales puede que se afilien a los partidos políticos para participar, pero lo que puede pasar es lo siguiente. Una vez en el cargo, porque en regiones no es que gane el partido político, en regiones gana el personaje, ¿no es cierto? El caudillo. Siempre es así. Entonces, ¿qué va a pasar? El que gane, posiblemente gane él por el partido, lo usa como marca y luego va a renunciar al partido. Renuncia al partido y sigue gobernando. Entonces, esta medida lo único que hace es que el partido tenga más afiliados. Entonces, no es una medida que realmente los fortalezca, simplemente aumentará su número de afiliados. Pero cuando, en el No supuesto que gane la necesariamente elección, representación. no necesariamente gana representación. Exacto. Aumenta la cifra, pero no les garantiza representación. Ahora, al parecer estamos de acuerdo en que no, y por cierto, tú con mejores y más estudiadas razones, y yo con un poco más razones más intuitivas, más básicas, lo confieso. Pero creo que una de las razones para también demostrar la debilidad de esta reforma que pretende el Congreso es que sería contrario al principio de descentralización, ¿no? O sea, ya le has dicho bajo la lógica de descentralización que pueden haber gobernantes, pero esos gobernantes tienen que estar ligados a partidos políticos de alcance nacional. Es un poco de retroceso, podría ir en contra de este principio de falta de retroceso, amigo, o sea, que no puedes retroceder en lo que ya el Estado ha descentralizado, ¿no? ¿No te parece que también algo de eso podría haber? Mira, yo creo que ahí sí te voy a plantear lo siguiente. Yo creo que la reforma, digamos, desde el punto de vista jurídico constitucional, me parece que sí es una reforma que no tiene, que no infringe ningún límite material de reforma constitucional. Digamos que es una configuración del derecho de participación política Una y podríamos, configuración posible. claro, y podríamos, dentro del límite posible, ¿no? Y podríamos discutir de repente si un poco vulnera el tema de la descentralización. Podría ser, pero más que eso, para mí es un tema de decisión política. Es decir, si es que conviene hacerlo o no conviene hacerlo.
Particularmente yo pienso que no conviene hacerlo porque va a generar problemas. Y finalmente, el fin que ellos buscan, que es la fortalecimiento de partidos políticos, no se va a dar. Entonces, es una reforma con una justificación aparente. Básicamente, es que los partidos quieren tener más cargos y quieren tener mayor control en regiones. Pero como te digo, eso finalmente podría no darse, porque ahora los Comprendo, regionales están obligados prácticamente a afiliarse, a regañadientes están afiliándose. Entonces, comprendo. y de repente, como te digo, puede que un nuevo Congreso deje sin efecto esta reforma, si es que se aprueba, ¿no? Una contrarreforma de la Una Constitución. contrarreforma, sí, es posible. Muy bien. Hablando precisamente y pasando a lo siguiente de este tema de las reformas y contrarreformas, cuéntanos cuál es el estado actual de la reelección de autoridades regionales y provinciales y cómo se ha ido dando estos cambios que ya hemos tenido antes con relación a esta misma materia. Cuéntanos qué ha pasado antes y cuál es el estado de la cuestión en todo caso para ir comprendiendo a partir de eso qué pretende ahora hacer o rehacer el Congreso. Mira, el estado de la cuestión. Esta reforma se aplicó por primera vez en el 2018, ¿no? Elección Ujú, regional en el 2018. La norma dice que no es posible reelección bajo las mismas condiciones. El jurado lo interpretó del siguiente modo, que un candidato postule al mismo cargo y en la misma circunscripción. Te doy un ejemplo, para que se entienda. Candidato a alcalde de, por ejemplo, la provincia de Ollón, aquí en Lima. ujú. No puede postular, por ejemplo, ahora, en esta elección, a la reelección a la provincia de Ollón. Mismo cargo, misma circunscripción. Pero, por ejemplo, sí podría postular a Huacho. Podría. Eso no es un supuesto de reelección. Mismo cargo y no es misma circunscripción. Entonces, ahí no se aplica. En el caso de los regionales, o por ejemplo, perdona, o por ejemplo, podría postular a un distrito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para ser alcalde hay un requisito que es haber nacido en ese lugar. Claro. Además de la residencia, que es por 3 años, ¿no? En el caso de de los regionales, lo mismo aplica, ¿no? Mismo cargo, misma circunscripción. Te doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, soy vicegobernador y vacaron al gobernador, el vice entra al cargo. En la siguiente elección, el vice podría ir como gobernador. Y en ese caso, no aplica también el supuesto de prohibición de reelección. ¿Por qué? Porque el vice nunca postuló para gobernador, postuló para vice, ¿no es cierto? Entonces, es mismo cargo, misma circunscripción. En ese caso también podría postular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el estado actual de las reelecciones. Ahora, Y previamente habíamos tenido reelección, no estaba prohibida la reelección. no estaba prohibida, sí. Pero mira, otra cosa que ha pasado, y perdona que creo que no lo dije, No, es esto, mira. adelante. Muchos candidatos, como no pueden reelegirse, ¿qué han hecho? El primo ha postulado, el hermano del alcalde ha Así es. postulado, ¿no? La esposa del alcalde, El hijo, ¿no? el hijo, y muchos han ganado, ¿no? Han ganado. Pero claro, evidentemente ese supuesto no estaba prohibido, ¿no? Ahora, Ujú. lo que propone la norma es volver a la reelección, pero por un periodo inmediato posterior. Ya no la reelección indefinida como era antes, ¿no? Pues esa es la propuesta actual que está evidentemente para segunda votación. Pero digamos, se podría interpretar que además de postular para un siguiente periodo, nuevamente sigue habiendo esa posibilidad, o sea, no excluye la posibilidad ya interpretada por el jurado que podría postular a otro lado, o sea, Por ya sea la supuesto, región, ya sea el otro claro, distrito, ya sea la provincia, ¿no? por supuesto. Por ejemplo, mira, podría ser lo siguiente, ¿no? A ver, alcalde de una provincia de Junín, se relige en esa provincia, ¿no? En el Ujú, siguiente periodo postula a otra provincia donde él nació, para cumplir el tema del requisito de nacimiento, ¿no? ujú. Se postula a esa provincia, puede que gane, y en el siguiente regresa a su provincia de origen. Eso puede pasar. Eso sí puede pasar. Correcto. En regionales es más complicado, ¿por qué? Porque en regionales la norma te dice que tienes que cumplir cierto tiempo de residencia en la región, ¿no? En este Ah, caso, pues un regional no podría postular a otra región, sería imposible, no se podría, ¿no? De repente podría correcto, postular a vicegobernador, pero bueno, no al mismo cargo, ¿no? comprendo. Nos comentabas que no te parece
inconstitucional, al menos material, la reforma del 35. ¿Qué te parece este planteamiento de reforma? ¿También te parece que está dentro de lo posible, lo permitido, lo prohibido por la Constitución? ¿O aquí sí notas alguna deficiencia, defecto constitucional en el ámbito ya material, ¿no? Mira, también está dentro de lo posible. Es más, porque el tribunal ya ha dicho en dos casos que la reelección en realidad no es un derecho que esté en la Constitución, entonces puede La eliminarse. Corte también, ¿no? La Corte también, ¿no? Puede eliminarse o puede darse. Es una decisión que finalmente lo toma el Congreso, entonces no tiene problemas de constitucionalidad esta reforma. Está dentro de lo posible. Bueno, y entonces, ¿qué sería desde tu punto de vista, ya pasado, digamos, un test de constitucionalidad, qué resulta más eficiente? Desde mi perspectiva, en los casos de los gobiernos locales, que además tienen 4 años, creo que se justifica una reelección inmediata, pero no sé si ya sin límite, ¿no? ¿Qué te parece particularmente a ti? Mira, ya yendo dentro de las, digamos, ventajas que tiene la reelección, evidentemente eso garantiza la continuidad, ¿no? De la gestión, el conocimiento que ya tiene la autoridad de los proyectos que están en marcha. Entonces, la reelección sí tiene ventajas, en contraste con la no reelección. Me parece que es una medida positiva. Ahora, el tema del plazo, ¿no? Una sola reelección. Finalmente, como te digo, esa es ya una decisión del Congreso que va a tomar, parece. Pero sí me parece positivo esto de la reelección. Porque finalmente, mira, si una autoridad ha trabajado bien y la población lo premia con la reelección, me parece correcto. Ahora, la crítica es la siguiente, ¿no? También es cierto que las autoridades con el poder usan ese poder para elegirse, usan los recursos para reelegirse. Esa es la desventaja, digamos, de la Claro. reelección, ¿no? Digamos, un testimonio de eso sería este libro conocido de Plata como cancha, ¿no? En el Por que supuesto. el gobernador de ese entonces ofrece dinero no de él, sino de su municipio, ¿no? Sí. Entonces ahí podría haber un problema, pero claro, esquivado ese asunto, parece más eficiente una reelección, al menos inmediata. Claro, si hacemos un balance, ¿no? Entre las ventajas y desventajas, me parece que la relación tiene más ventajas que desventajas. Por eso que es una medida positiva, ¿no? Ahora, por otro lado, pero vinculado con esto que venimos conversando, ¿cuál era la tasa o el índice, el porcentaje de reelecciones? ¿Era un alto porcentaje, un bajo porcentaje? Mira, por ejemplo, a nivel de Congreso, el porcentaje siempre ha sido bajo, ¿no? Siempre ha sido 15, veinte bajo, por sí. ciento. En regiones y provincias tampoco es que todo el mundo sea reelegido. No es un porcentaje alto, porque como te digo, finalmente la gente decide, ¿no? Y elige. Si está haciendo una buena gestión, lo reelegimos. Y si no, no lo reelegimos. Entonces, me parece que por ahí no, por el tema del porcentaje, me parece que no hay problema. Por ahí Eh, no había peligro. y no era peligro, porque claro, ahora el tema de que el candidato use los recursos públicos para elegirse, finalmente eso tendría que ser controlado, ¿no? De repente tener normas, mejor normas sobre control de gastos, rendición de cuentas, intervención de repente de la fiscalía. Entonces, me parece que por ahí habría que poner controles, pero como te digo, eso se puede solucionar. Me parece que las Correcto. ventajas son mayores, ¿no? El Tribunal Constitucional en el año 2002 decidió que cuando se trataba de una reforma total de la Constitución debía irse a un referéndum. Y mucho se habló, por ejemplo, de si la bicameralidad era una reforma total o no, más allá Ya. del número de artículos, tocaba fibras muy sensibles del Estado, muchos cambios entre la relación ejecutivo-legislativo, sobre todo, pero no solo, sino la forma de elección de los magistrados y demás. Esto, al parecer, no es una reforma total. Sin embargo, por el grado de impacto que tiene y sumado, no sé si sea un dato importante o no, a la carencia de apoyo popular, ¿no? A la carencia de, realidad que tiene de apoyo del Congreso, que es de 5%. ¿Te parecería mejor una suspensión de este debate, que lo haga otro Congreso, o más bien que el Congreso diga, es más pertinente hacer un referéndum, aun cuando no es nuestra obligación? ¿Qué sería lo mejor? Mira.
Yo creo que para cualquier reforma constitucional, lo recomendable es ir a referéndum, ¿no? Claro, hay reformas de repente muy pequeñas, ¿no? No muy importantes, pero las trascendentes al menos, por ejemplo, esto de la bicameralidad, debió ir a referéndum. Claro, no es una obligación del Congreso, ¿no? Pero se recomendaría que hubiera ido a referéndum para que la población realmente decida si es que quiere o no bicameralidad. Además, considerando que en el 2018 hubo un referéndum sobre este tema, donde la población dijo que no era una medida pertinente. Entonces ya tenemos una experiencia previa de referéndum y donde la población fue y concurrió masivamente a votar. Entonces, ahora el Congreso, recuerda que hace poco sacó una ley, ¿no es cierto? Indicando, haciendo una precisión sobre el tema del referéndum, ¿no? Indicando pues que Claro, ahora toda reforma constitucional sí o sí pasa por el Congreso, pasa por el Congreso. lo cual siempre estuvo claro, ¿no? Sí, sí, Las reformas siempre pasan por el Congreso en primera votación. El referéndum es posterior. Entonces yo creo que, mira, esto de la bicameralidad, el tema, por ejemplo, de los movimientos regionales, incluso la reelección son temas trascendentes, ¿no? Y lo recomendable sería que la población decida si quiere o no ese tipo de medidas. Sin embargo, también, como sabes, en la Constitución está permitido que el Congreso haga estas reformas. Digamos, no tiene vicios de competencia. Digamos, es posible hacerlo, ¿no? claro, Otra cuestión sería si, por ejemplo, estas reformas de repente han trastocado algún límite material de reforma. De repente el principio de separación de poderes, ¿no? Por ejemplo, miren, en la norma de bicameralidad, si se revisa a detalle, puede que haya disposiciones que vulneran el principio de separación de poderes. Y ahí sí podríamos ir a una, de repente, acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Podría ser. claro, claro. Sobre todo en ese aspecto se ha analizado o se está analizando, supongo, bastante cómo ha quedado la relación entre Ejecutivo y Legislativo, porque Exacto. más de uno ha señalado que el Congreso se fortalece demasiado y en exceso, entonces deja a los demás poderes u organismos ya un poco más abajo, ¿no? Entonces, Claro, claro, por ahí podría ser el análisis, ¿no? sobre todo en el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Sí, Es claro. una cuestión que se ha modificado, incluso se modificó con una ley, que es una ley encubierta que salió, recuerdas, sobre una ley de interpretación constitucional, que Sí, además sí, el sí. tribunal la validó, ¿no? Increíblemente. Claro, y por otro lado, o sea, por un lado, en la nueva reforma, en la de la bicameralidad, desaparece el voto de confianza facultativo y el voto de confianza, perdón, desaparece el obligatorio y el facultativo lo ha enflaquecido de modo tal que ya casi es inaplicable, con lo cual el Congreso se vuelve indisoluble, ¿no? Claro. Entonces No ahí hay hay ese una contrapeso. configuración muy curiosa que parece que no va a ser objeto de análisis tampoco del Tribunal Constitucional. No hay Claro. demanda al respecto, así que Por la ahora cosa viene muy nadie lo complicada. plantea. Bueno, lo bueno es que para esas demandas aún hay plazo, así que de repente el próximo Congreso Probablemente. podría animarse, ¿no? Veremos. Sí, sí. O con un nuevo Ahora, tribunal. quisiera preguntarte de dónde nace esta reforma que ahora pretende ser contrarreformada, esta reforma del 2017-18, si mal no recuerdo, en la que se prohíbe participar a los alcaldes y gobernadores regionales. Esto no pasó por referéndum, sí. Claro, fue una reforma en realidad del 2015. Ese Oh, año perdón. claro, ese año se promulgó la ley. Fue una reforma constitucional. Fue muy discutida en su momento. Hubo muchos debates. En ese tiempo sí se debatió bastante. A Sí, diferencia de ahora que se ha debatido poco. Pero en ese tiempo sí hubo mucho debate sobre el tema porque además era una medida novedosa, ¿no? Pero esta medida recién se aplicó en el 2018. Ahora, ¿cuál fue el sustento principal de esa reforma? Fue la ujú, lucha contra la corrupción, porque se decía que los gobernadores y alcaldes usan los recursos públicos para reelegirse. Entonces, o darle con la prohibición, decía la reforma, decía, digamos, el sustento, eso se va a evitar. Esa fue la justificación, que como te digo, fue una justificación más política, ¿no? Porque al final esa justificación de la lucha contra la corrupción es un poco, digamos, sí. claro, se puede dar, pero no es, No digamos, es una respuesta adecuada, ¿no? Al ah, problema, no, así es. no Mejor cumple, deberían decir digamos, si es una esa. decisión conveniente o no. Es una decisión política y lo vamos a tomar. Y listo, ¿no? Correcto, correcto. Digamos, para ir cerrando de pronto, porque el tiempo nos va quedando corto, eh, ¿qué reflexiones tienes de cara a lo que va a ser ahora la segunda votación? ¿Hay algunas conclusiones que tú quisieras extraer? ¿Pensarías que es mejor que vuelva a comisión o que debe votarse separado de pronto?
esto de la prohibición o no de reelección separado del artículo 35, que se intentó, digamos, en una reforma constitucional anterior, no se pudo votar por separado cuando ya había primera votación. Pero digamos, ¿cuál sería el consejo que darías para de cara a esta segunda votación? Mira, para empezar sería adecuado que se vote por separado. Y eso sería lo idóneo, ¿no? Ahora, un poco te voy a comentar lo que está pasando ahora en la realidad. Mira, los movimientos regionales tienen una asociación y esta asociación, tengo entendido, que ha planteado una demanda de amparo, ¿no? Un poco para parar la reforma. Yo realmente lo veo complicado porque, digamos, no sería inconstitucional, ¿no? Digamos, prima facie. Pero bueno, otra cosa que está pasando ahora es que muchos movimientos están haciendo, entre comillas, alianzas con los partidos. O sea, se están integrando a los partidos. Los partidos los están absorbiendo. Y eso evidentemente está debilitando a los movimientos regionales. Y lo están haciendo, como te dije, por esta norma del 7 de octubre, de la afiliación. Entonces, ¿qué va a pasar? Los movimientos regionales ya no van a tener esa suficiente fuerza para hacer el debate público, para estar en los medios, de repente, para incluso hablar con los congresistas. Porque finalmente los movimientos regionales podrían ellos pedir cita hablar con ellos, explicarles la situación, ¿no? Porque finalmente es voto a voto. Se requieren 87 votos para la ratificación, pero de repente si los movimientos regionales pueden lograr que no se logre esa cifra, conversando con los congresistas, explicando bien las razones, la problemática que va a generar esto, la posibilidad de que haya lugares donde no haya incluso siquiera candidatos, cuestiones que no se han analizado en esta reforma, porque además recuerda que esta reforma se incluyó incluso sin el debate de las comisiones, o sea, se incluyó Exacto. en el texto sustitutorio. Sí, sí. Eso, por ejemplo, sí es inconstitucional, por el tema de la Claro, ausencia de deliberación, ¿no? falta Por de forma. deliberación, sí. Claro, eso es inconstitucional. Por ejemplo, si tuviéramos un tribunal serio y esto fuera al tribunal, sería inconstitucional, por eso, ¿no? Pero bueno, eso no creo que pase. Claro, porque digamos, para que le quede bien claro también a nuestro público, porque lo hablábamos antes de salir en vivo, esta votación de estas reformas del artículo 35 ha creado un vacío, un callejón sin salida y además un callejón oscuro para los gobiernos regionales, o para, perdón, para los movimientos regionales, para los movimientos políticos locales en la medida en que están pendientes de si van a ser cancelados todos sus movimientos y a la vez pendiente del calendario electoral que tienen que, en consecuencia, afiliarse a un partido político de alcance nacional. Entonces, Claro. la cosa viene muy Y esa, mal, ¿no? y esa norma ha sido evidentemente intencionada, ¿no? Con ese objetivo de tenerlos entre la espada y la pared. Porque mira, tradicionalmente, ¿qué ha pasado? La afiliación nunca ha sido en esas fechas. Mira, la elección regional y municipal recién se va a convocar en el 2025, recién en ese año. ¿Por qué se está pidiendo afiliación en este año? Sí, ¿Mm? ¿No? Eso es raro, ¿no? No es una cosa casual. Yo entiendo que es por esta cuestión, ¿no? Y que efectivamente, y está produciendo efecto, como te digo, hay movimientos regionales que se están integrando con los partidos. Ha pasado, por ejemplo, con el partido de López Aliaga, ¿no? Que ha integrado un movimiento regional me parece que es de Loreto. Entonces, eso correcto. está pasando, ¿no? Y eso está debilitando un poco a los movimientos regionales. Comprendemos. Bueno, te agradecemos infinitamente, querido Ever. Seguramente para la segunda votación, si tiene o no tiene, si gana o no gana la propuesta, igual seguramente te convocaremos. Espero, ojalá que puedas nuevamente acompañarnos y tener esta tertulia tan interesante. Seguro, y prometo en esa oportunidad que ya estará Cristian con nosotros, pero por el día de hoy, por el tiempo que te has tomado y además por la claridad con la que nos has conversado, te agradezco muchísimo a nombre personal, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y de seguramente nuestro querido público. Gracias y más bien te brindo el espacio para que puedas también despedirte de tu espacio, de esta tu casa. Bien, estimado Julio, a ti y a la Universidad Continental, muchas gracias por esta oportunidad de explicar un tema muy importante en la actualidad y estoy siempre dispuesto a cualquier convocatoria posterior, ya que estos temas ahora van a estar en el día a día, ¿no? Así que siempre a la orden para cualquier comunicación. Y muchas gracias nuevamente por la oportunidad.
Muchísimas gracias a ti y también muchísimas gracias a nuestro público que nos ha acompañado en esta sesión, en esta maratón de la quinta temporada de Contacto Legal. Nos estamos viendo sin duda la siguiente semana con otro tema de interés. Espero que tengan una buena semana en lo que queda y ya nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias.